quiero aclararles algo en el día de hoy, y es que esta ponencia básicamente está enfocada en el cuidado de enfermería del paciente conectado a una circulación extracorpórea y no está directamente relacionado al manejo del circuito en paciente ECMO. Pero vamos a hablar un poquito de esto porque para brindar un adecuado cuidado de enfermería tenemos que nosotros conocer ampliamente el tema. Para uno brindar un cuidado integral se debe brindar con conocimiento. Siempre he dicho que hay que conocer para poder brindar un cuidado como debe de ser, teniendo en cuenta que cada paciente es un mundo diferente, así estén conectados a la misma terapia de ECMO, es un paciente que usualmente tenemos que enfocarlo y mirarlo desde un punto de vista holístico. Bueno, para hablar de circulación extracorpórea tenemos que empezar a hablar un poquito de lo que es historia, de lo que es antecedentes, y empezamos hace bastante tiempo, más o menos a mitad del siglo XVIII, se inicia la primera transfusión sanguínea que se elabora de animales a humanos, siendo totalmente un fracaso esa transfusión sanguínea. Esta la elabora un médico llamado Jim Vitis, el cual esta transfusión no fue totalmente un éxito y prescribieron esta práctica durante más de 10 años. Sobre el año 1818 encontramos ya la primera transfusión sanguínea de humano a humano, totalmente un éxito completo y llevando a una evolución para dar inicio a una terapia de circulación extracorpórea. En 1860, el británico Sir Benjamin reportó un experimento que logró oxigenar todo lo que fue la sangre en animales, diagnosticando que había una circulación, que había una oxigenación y dando la pauta para iniciar sobre el año 1895 por el doctor Johann Jacobi, donde se diseñó un aparato de perfusión renal mediante un mecanismo muy conocido que es el mecanismo de difusión activa. Este mecanismo permitió dar avance a iniciar terapias de circulación extracorpórea. Sobre el año 1916 y 1937 se descubrió lo que es la heparina como anticoagulación y en 1937 se descubrió la protamina como antagonista de la protamina cuando hay efectos ya adversos del anticoagulante. Ya sobre 1953 encontramos al doctor Gibbon. Este doctor realiza ya la primera cirugía a corazón abierto. Esta cirugía la hizo mediante un mecanismo llamado circulación extracorpórea, donde la persona que más le colaboró durante esta cirugía fue su esposa Mary, que ahorita en la actualidad ella es catalogada como la primera perfusionista a nivel mundial. En 1971 encontramos ya al doctor Hill, que fue el primer doctor que conectó a la terapia de circulación extracorpórea a un joven de 24 años que llegó para ser internado por un politraumatismo severo. Ya en 1972 encontramos el padre de la circulación extracorpórea, que es el doctor Bittrer, reportó el primer ECMO cardíaco en un niño de cirugía cardíaca. Y ya sobre 1975 ya se catalogó como el padre de la circulación extracorpórea, donde realizó por primera vez con éxito un ECMO neonatal. Si se dan cuenta, esto es una historia evolutiva, una historia que va en el transcurrir del tiempo, pero que ha venido evolucionando y que en la actualidad salva millones de vidas. Para hablar de ECMO tenemos que hablar de una organización supremamente importante que es la ELSO. La ELSO es la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo a nivel mundial, que fue creada más o menos sobre el año 1939 y en la actualidad es la organización que nos brinda a nosotros todos los avances tecnológicos, todos los avances para el tratamiento de esta terapia. También dispone de cursos, de talleres que nos actualiza a diario para el manejo de estos pacientes. Si vamos a hablar de la definición de ECMO como tal o circulación extracorpórea.
ECMO se define como un soporte utilizado en pacientes con patologías cardiorrespiratorias graves cuando el tratamiento convencional ha fallado. ¿Qué es importante conocer? El circuito ECMO me permite a mí tener corazón y pulmón controlados cuando un paciente se encuentra en un choque que puede ser reversible y me permite a mí darle ese lapso de tiempo, ese espacio de tiempo al cuerpo para que se recupere de una falencia. Por ende, es importante conocer ampliamente la clínica del paciente para así determinar qué tipo de ECMO vamos a conectar. Es potencialmente reversible, ¿por qué? Porque es una terapia que es transitoria. Es una terapia netamente que se realiza en poco tiempo mientras el paciente se me recupera a mí, ya sea de un choque cardiogénico, ya sea de un distrés respiratorio, pero pues tener en cuenta que es algo potencialmente reversible. Suele ser de corta duración, como les venía diciendo, es una terapia netamente transitoria y existen dos tipos importantes de tratamiento. El primero es el ECMO venoarterial. El ECMO venoarterial es netamente para patologías cardíacas. Este ECMO se encarga netamente de brindarme un soporte, ya sea circulatorio o ya sea pulmonar. Este tipo de terapia la llamamos una terapia dual, porque es un tipo de ECMO que me brinda soporte corazón-pulmón. Encontramos el ECMO venovenoso, que es utilizado para patologías, ampliamente respiratorias, donde el paciente se conecta a la terapia y se le brinda un soporte cuando hay una falla respiratoria y la primera opción, que es la intubación orotraqueal, no me funciona y el paciente continúa en falla respiratoria. Son ampliamente diferentes. El ECMO venoarterial se conecta en una arteria y una vena de gran calibre, siendo la vena yugular y femoral o la arteria carótida y femoral las de elección. Este ECMO venoarterial se realiza la conexión en quirófanos, en salas de cirugía. El paciente usualmente con ECMO venoarterial se encuentra bajo unos niveles de sedación porque es el descanso que tiene como tal el cuerpo para poder salir de esa falla, salir del choque, salir de esa sepsis, que es lo que nosotros queremos lograr en el paciente. Tenemos el ECMO venovenoso, que es un poco menos complejo porque es para tratar netamente patologías a nivel respiratorio, como un distrés respiratorio, una falla ventilatoria hipoxémica que no se regula con la ventilación mecánica. Por ende, este se puede canular en una unidad de cuidado intensivo. El paciente conectado a una terapia de ECMO venovenoso usualmente se encuentra consciente. Los pacientes pueden hacer actividades en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, conectan los pacientes a ECMO venovenoso y los pacientes se encuentran conscientes, se sientan, hacen actividad de rehabilitación física porque es un ECMO menos complejo del venoarterial. Aquí hay como una diferencia entre los dos tipos de circulación extracorpórea. Vemos que el ECMO venoarterial me brinda un soporte cardiopulmonar, corazón-pulmón. El ECMO venovenoso me brinda netamente un soporte pulmonar cuando hay falla respiratoria, cuando hay falla hipoxémica. La canulación del ECMO venoarterial, como les había dicho, se canula yugular interna, vena femoral o carótida arteria femoral. Eso depende de la indicación de cirugía cardiovascular o de la indicación ya a nivel de cuidado intensivo. Y tenemos que el efecto cardíaco del ECMO venoarterial es disminuir precarga y aumentar poscarga. O sea, esto es directamente relacionado con ciclo cardíaco, directamente relacionado con patologías netamente cardiovasculares. De hecho, es del tratamiento inicial en choque cardiogénico. Tenemos el ECMO venovenoso, que es soporte pulmón. La canulación se realiza en unidades de cuidado intensivo. Es una canulación que puede ser doble luz, que se da yugular interna o vena femoral. Se está implementando a nivel mundial una canulación que se da de manera periférica,
pero pues en Fundación Santa Fe solamente implementamos la canulación central por una vena de gran calibre. ¿Qué hace este efecto? ¿Qué efecto hace esta terapia en el paciente? Mejorar la oxigenación coronaria mientras el paciente me sale del choque. Como todo tratamiento, como toda terapia, pues hay contraindicaciones que me dicen a mí, esperemos, revisemos clínica del paciente, verifiquemos si es viable o no iniciar terapia ECMO y eso pues claramente nos lo da nuestro equipo interdisciplinario. Pacientes mayores de 75 años son una contraindicación, pero se entra a evaluar comorbilidades, se entra a evaluar factores de riesgo del paciente. Otra contraindicación que es poco, se brinda de pronto esta terapia a pocas personas con esta complicación y son ACVs hemorrágicos, isquemias hemorrágicas que se dan de manera irreversible. Estos está totalmente contraindicado la terapia. Paciente con obesidad mórbida se entra a reevaluar la posibilidad de brindar esta terapia o no. Paro cardíaco mayor a 30 minutos. Esta contraindicación sí es una contraindicación que se da porque un paciente con un paro cardíaco mayor a 30 minutos claramente es la falla de varios órganos, es la falla a nivel neurológico y pues claramente el índice de mortalidad de estos pacientes es alto. Y por último, que el paciente sufra de pronto de una alergia presente, de pronto una contraindicación para el uso de anticoagulación. ¿Por qué? Porque la terapia ECMO, nuestra base de la terapia ECMO es anticoagulante. Entonces, a tener en cuenta que si el paciente no está contraindicado para él el uso de los anticoagulantes, definitivamente ECMO no es una terapia de elección. Para conocer y para brindar un adecuado cuidado de enfermería de nosotros dentro de una unidad de cuidado crítico, tenemos que resaltar claramente cuáles son los componentes del circuito. Si yo me encuentro como enfermera en la cabecera de un paciente conectado a una circulación extracorpórea y no conozco el circuito, pues no voy a hacer ese filtro que le permite al especialista en el circuito como tal, pues de pronto prevenir complicaciones. Entonces, como enfermeros tenemos que conocer lo que es circuito, lo que son presiones y lo que son diferentes tipos de alarmas que nos alerta algo está pasando, miremos qué solucionamos, porque esta presión premembrana está alta, porque si es negativa está positiva, algo está pasando con el circuito, porque la terapia ECMO tiene pocos segundos como tal para solucionar el problema. Ese es el corazón y ese es el pulmón del paciente. Si nosotros no nos damos cuenta a tiempo de que hay una falla en el circuito, claramente la terapia va a ser fallida y es la vida de un ser humano, es la vida del paciente. Entonces aquí es supremamente importante enfermería, especialista en ECMO, enfermería de paciente y el auxiliar de enfermería, que son nuestros ojos, nuestra mano derecha, que también impiden que existan complicaciones en la terapia. Entonces tenemos lo que es la cánula radiópaca. ¿Por qué se llama radiópaca? Porque con placas de rayos X se puede observar ubicación de la canulación. Esta cánula son dispositivos o se define como diferentes dispositivos insertados directamente en el paciente. Cuidado de enfermería básico y fundamental en pacientes con canulación ECMO, verificar signos de sangrado y verificar signos de infección. Esta canulación puede ser arterial o venosa, si se dan cuenta, como en la mayoría de dispositivos que insertamos, arterial es rojo, venoso es azul. Sangre oxigenada venosa, sangre oxigenada arterial, sangre sin oxígeno venosa. Tenemos los componentes también, dentro de los componentes, tenemos la línea arterial, que es una línea que contiene toda la sangre oxigenada, que ya llega la sangre oxigenada al cuerpo, que el trayecto se da por todo el circuito ECMO y ya llega como tal al paciente. Tenemos la línea venosa, que es cuando se extrae la línea de la línea sangre con déficit de oxígeno
y esto me permite a mí realizar todo el circuito de circulación extracorpórea que me permite a mí oxigenar la sangre. Tenemos una de las más importantes dentro del circuito ECMO y es nuestra bomba centrífuga. Esta bomba me permite a mí graduar en algo que se llama revoluciones por minuto, que son los encargados de brindar ese soporte de corazón para el intercambio gaseoso. De esta centrífuga nos tenemos que enfocar mucho en la presencia de coágulos, en la presencia de fibrina, porque donde esta centrífuga pare, el paciente claramente va a entrar en una muerte súbita y no va a poder salir del choque en el que se encuentra. Tenemos la consola de sensor de flujo que me permite a mí graduar qué velocidad yo quiero el flujo sanguíneo del paciente. El filtro intercambiador de oxígeno o el filtro intercambiador de gases medicinales, me regula la porción de oxígeno que yo necesito cuando pues, el ECMO es venoarterial o venoso también, para regular qué oxígeno le estamos aportando a nuestro paciente. Y la membrana, que también es el principal encargado del intercambio gaseoso. Todos estos elementos son base fundamental para tenerlo en cuenta dentro de un cuidado de enfermería con un paciente crítico conectado a una circulación extracorpórea. Entonces tenemos 3 líneas importantísimas. La línea venosa, que es la línea del paciente, de donde sale la sangre sin oxígeno, va a pasar por todo lo que es el circuito de circulación extracorpórea. Esta presión es netamente negativa. Dice la literatura que la presión oscila entre 10 y 60 milímetros de mercurio, pues dependiendo del calibre de cánulas. Es diferente y claramente la canulación de un paciente neonatal con su flujo, sus revoluciones por minuto, a un paciente adulto, la presión que ejerce esta línea. La línea premembranal es la línea antes de llegar a la membrana del intercambio gaseoso. Esta línea se dice que la presión es muy positiva, calcula la presión entre bomba de la centrífuga y la membrana. Y por último, la línea arterial, que la presión de la línea arterial no es negativa, sino positiva. Esta presión oscila de 40 a 60 milímetros de mercurio. Si yo como enfermero llego y encuentro el circuito de circulación extracorpórea con una presión de línea arterial de 80 milímetros de mercurio, ¿qué puedo pensar yo? Que hay un fallo netamente pues en el circuito, que algo está pasando, que tiene fibrina, que hay coágulos, y entro a mirar qué pasa. Como digo, nosotros como enfermeros somos el segundo filtro para evitar complicaciones en un paciente con terapia ECMO. Esto es un circuito ECMO gráfico y esto es un circuito ECMO al cual nos enfrentamos a diario. Tuve la oportunidad de tener este ECMO. Si se dan cuenta, es básicamente lo que expliqué, pero un poquito más enredado. Sí. Tenemos al fondo, el filtro de diálisis, hemodiálisis, que en terapia ECMO es supremamente importante. ¿Por qué? Cuando un paciente en terapia ECMO me entra en una falla en el patrón de eliminación, con elevación de azoados, creatinina claramente y BUN altos, un balance positivo, pues obviamente el paciente algo está pasando en el riñón. Entonces iniciamos una terapia de elección, que es la terapia de hemofiltración venovenosa continua. Esta hemofiltración es una terapia transitoria mientras el paciente me sale a mí de ese déficit o de esa falla renal aguda. Acá tenemos nuestro corazón, ahí tenemos nuestra presión negativa con la línea venosa, pasamos por centrífuga, pasa por su consola de bomba y ya la presión de salida no es negativa, sino pasa a ser positiva. Pasamos por el filtro intercambiador de oxígeno,
hace el intercambio de oxígeno con el mezclador de aire y llegamos de nuevo al corazón con sangre oxigenada. Se ve fácil, pero es una terapia bastante compleja, pero me permite a mí realmente salvar muchas vidas. Y ahora sí, en lo que me quiero enfocar el día de hoy, ya que hablamos un poquito de lo que es ECMO, quiero enfocarme netamente hoy en el cuidado de nosotros como enfermeros en paciente con circulación extracorpórea. El equipo interdisciplinario, como lo dice su nombre, es un equipo. Todos nos encargamos de velar. ¿Por qué? Porque el paciente se encuentre bien. Por ende, es importante los 3 roles de enfermería que el día de hoy recargo. Profesional de enfermería, que somos nosotros los encargados de estar a la cabecera del paciente, velando por cada patrón alterado del paciente y tratándolo de sacar de ese choque en el que se encuentra. Auxiliar de enfermería, que no es menos importante, que es el personal que está con nosotros de tú a tú, de pronto alertándonos, avisándonos cambios que de pronto nosotros no nos damos cuenta, y del paciente. Y la enfermera ecmóloga o la enfermera perfusionista, dependiendo de la institución, que es la encargada de velar netamente por el circuito de circulación extracorpórea. Ella se encarga de revisar niveles de ACT, se encarga de mirar con su lupa presencia de fibrina, de coágulos, aumento o disminución de presiones. Pero pues nosotros somos los enfermeros del paciente el día de hoy. En Fundación Santa Fe, cuando llegué a Fundación de Santa Fe, me encontré que la manera de transferir cuidado durante la entrega de turno, porque no se llama entrega de turno, sino transferencia del cuidado, es de una manera diferente al resto. No se realiza cefalocaudal, se realiza con 2 técnicas importantes, que es los patrones funcionales de nuestra querida teorista Marjorie Gordon y la metodología SBAR, identificando un problema y escalonando cada problema, mirando cuál es el problema más grande y así empezar a solucionar. Nosotros entregamos turno o hacemos transferencia del cuidado mediante patrones funcionales, pero también hacemos la evaluación por patrones funcionales. Es por eso que yo quiero que enfoquemos nuestro cuidado de enfermería del paciente ECMO por patrones funcionales el día de hoy. Vamos entonces a hablar de lo que es el enfoque del personal de enfermería en terapia ECMO. Que es importante, como les he venido diciendo, el trabajo en equipo. Si no hay comunicación asertiva de intensivistas y de enfermera, auxiliar de enfermería, enfermera perfusionista, pues claramente el paciente no va a salir bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Velar por el estado del paciente. El estado del paciente no solo de manera hemodinámica, no solamente respiratoria. Nosotros somos el único personal que velamos holísticamente por la condición adecuada del paciente. No es físico el paciente, sino también entramos a mirar familia, entramos a mirar el problema psicosocial, nos volvemos psicólogos de los pacientes, y esto lo resalto el día de hoy porque muy pocos profesionales se encargan de velar en la parte emocional de un paciente. Todo esto está alrededor de un paciente con circulación extracorpórea que se encuentra en una falla de la cual lo queremos sacar rápidamente. Tenemos el intensivista, que es nuestro médico de cabecera, que está con nosotros todo el tiempo dando indicaciones. Con ellos tiene que haber una comunicación asertiva, porque pues queremos saber cuál es el manejo a seguir, cuál es el paso a seguir con cada paciente con circulación extracorpórea. El terapeuta respiratoria, que es el encargado pues de velar todo lo que tiene que ver con la parte de si el paciente está en falla ventilatoria, pues claramente son nuestra mano derecha también. Nosotros los enfermeros, el auxiliar de enfermería, lo que es familia, lo que es cirujano cardiovascular si lo requiere, y lo que es perfusionista. Todo esto es un equipo de trabajo. Todo esto nos permite a nosotros entablar una comunicación asertiva para ayudar al paciente.
El cuidado de enfermería en ECMO se basa en 4 pilares importantes. El primero es la edad. No es lo mismo nosotros tener un paciente neonatal, porque mi cuidado de enfermería va enfocado a un paciente neonatal. No es lo mismo tener un paciente adulto, porque mi cuidado de enfermería va con un enfoque diferente. El diagnóstico, no es lo mismo un paciente con un diagnóstico de un choque cardiogénico a un paciente con una falla respiratoria hipoxémica. La condición clínica del paciente, no es lo mismo conectar un paciente a una terapia ECMO veno-venosa que se encuentra consciente a un paciente que lo tenemos con terapia ECMO veno-arterial que se encuentra bajo niveles de sedación, soporte vasodilatador, soporte inotrópico, dependiendo de lo que requiere. ¿Y qué tipo de ECMO? Si es veno-venoso o veno-arterial. Somos el único personal de la salud, que se encuentra 24 horas al día con el paciente. Nosotros no nos podemos despegar de un paciente con circulación extracorpórea en ningún momento. Somos el único personal que está ahí con el paciente. De hecho, cuando uno tiene un paciente con terapia ECMO, hasta computador dentro del cubículo debe tener para no salir en ningún momento, porque la condición clínica de un paciente con terapia ECMO me cambia en cuestión de segundos. Me entra en falla en cuestión de segundos. Por eso es una terapia totalmente intensiva y totalmente de un personal entrenado con conocimientos en circulación extracorpórea. Bueno, entonces vamos a hablar de los cuidados específicos en pacientes con circulación extracorpórea por patrones funcionales. Aquí tenemos el patrón cognitivo perceptual, que lo manejamos como todo lo que es la parte neurológica. Entonces, de esto se valoran varios pilares supremamente importantes. Primero, tenemos que revisar si el paciente se encuentra en un ECMO veno-venoso o un ECMO veno-arterial. Si el paciente se encuentra en un ECMO veno-arterial, es un paciente que claramente está con niveles de pseudoanalgesia. Por ende, es importante la valoración de una escala que manejamos en fundación, que es la escala de RASS, para revisar cómo está el paciente en sedación y asimismo hacer la titulación. También realizamos una conexión a un dispositivo que me permite a mí medir los niveles de pseudoanalgesia del paciente, que es el BIS, que es el índice bioespectral. Son unos electrodos que se colocan en la parte frontal del paciente, que va a monitoría continua y que me permite a mí titular los niveles de sedación del paciente. La literatura dice que un paciente conectado a una terapia ECMO veno-arterial debe mantenerse en un RASS de -3, -4. Pero si el paciente le ordenan relajante muscular, también tenemos que conectarlo a otro dispositivo que se llama el TOF, que es un dispositivo, como lo vemos acá, que van unos electrodos en la extremidad que me permite a mí medir los niveles de sedación del paciente, que es importante como cuidado de enfermería, hora a hora, verificar qué índice bioespectral tenemos, qué TOF tenemos para ir titulando pseudoanalgesia. Importantísimo la valoración de reactividad pupilar. Un paciente en ECMO por falta de oxigenación, por no funcionamiento bien de la terapia, me puede llevar a una falla más grave hipoxémica. El paciente puede dilatar pupilas y todo el turno, pues, puedo colocar pupilas reactivas, pero el paciente claramente están, isocóricas y claramente están anisocóricas y no nos damos cuenta. Entonces, eso es un cuidado intensivo, un cuidado de enfermería que tenemos que realizar nosotros como personal. Si el paciente se encuentra consciente en un ECMO veno-venoso, hay que velar por dos cosas importantes. Uno, por valorar escala Glasgow. Usualmente el paciente, si está consciente, valoramos escala cada 3 horas, debe estar en Glasgow claramente de 15/15, y el dolor. El dolor es supremamente importante en un paciente conectado a ECMO veno-venoso. Por ende, es importante que Clínica del Dolor, si hay pues a nivel institucional, se encarguen de la formulación y la prescripción de medicamentos analgésicos para tratar el dolor.
Este paciente conectado a ECMO veno-venoso es supremamente importante que tenga un confort en la estancia. No es fácil estarse en posición en una cama con una canulación y en una terapia continua. Entonces, el confort es supremamente importante en el paciente y a su vez el buen manejo del dolor si se encuentra consciente. A nivel respiratorio, que es importante, muestras de gases para mirar en qué falla está el paciente, cómo ha mejorado. Esta muestra se toma dependiendo del protocolo institucional. Hay instituciones que me dicen, no, se toman cada 3 horas, otros no, cada 4 horas, o dependiendo de la clínica del paciente. Valoración de gases arteriales completos con gases venosos para verificar cómo está oxigenando el paciente con mi terapia ECMO, verificar claramente todo lo que son, en qué modo ventilatorio se encuentra el paciente, qué aporte le estamos brindando a ese pulmón, es importante también. Y establecer metas de saturación. No siempre pensé que saturar 100% era lo mejor. Si el paciente está bien saturando 100%, pero tiene una mecánica ventilatoria terrible. Y eso no es así. A veces necesitamos que ese corazón también descanse y a veces las metas de saturación son de 80%. Tuve la oportunidad de trabajar con niños mucho tiempo y en ellos las metas de saturación en cardiópatas congénitos son máximo 85, si no el paciente me entra en hipertensión pulmonar. Entonces, establecer, dependiendo de la clínica del paciente, qué metas de saturación tenemos. En el patrón de actividad y ejercicio, que es importante a nivel cardiovascular, como tal, la parte del manejo de vasodilatadores, qué metas de tensiones arteriales queremos, la toma de pruebas de coagulación. ¿Por qué? Porque la terapia ECMO va directamente relacionada con heparina, con anticoagulante. Y si nosotros quizá no le tomamos las muestras en su tiempo determinado, pues el paciente va a entrar en un sangrado, en una hemorragia, porque no estamos realizando la toma de pruebas de coagulación. Evitar a toda costa lo que son punciones, valorar sangrado, los signos de sangrado, porque el paciente puede entrar en un shock hipovolémico y no nos damos cuenta. ¿Dónde podemos valorar esos signos de sangrado? En lo que es los sitios de inserción de la canulación, en lo que es la orina, en lo que son las deposiciones. Por todo lado el paciente me puede sangrar y está en nuestras manos como cuidado de enfermería darnos cuenta a tiempo de que el paciente está sangrando y así evitarle otra complicación más al paciente. El inicio de rehabilitación física, esto es supremamente importante para el paciente conectado a ECMO. Los pacientes de cuidado intensivo tienden a estar muy desacondicionados, entonces es importante que lo valore un rehabilitador y que se empiece una terapia física temprana. La posición para favorecer la circulación, posición adecuada, tren de Lemberg, cabecera a 30 grados máximo, dice la literatura, o 35 grados. Eso depende del protocolo institucional. Y en patrón de eliminación, que es un patrón también supremamente importante, metas de PVC de 8. Esas son por lo regular en un paciente conectado a ECMO es lo que queremos. La hemofiltración si la requiere cuando de pronto entramos en una falla renal aguda. El balance tiene que ser negativo o neutro del paciente. Todo lo que se le ingresa al paciente tiene que eliminarlo de alguna manera. Y control de diuresis a horario. En patrón de seguridad y confort, adoptar todo lo que son medidas de asepsia estandarizadas, lavado de manos. Por favor, estos pacientes con circulación extracorpórea, el riesgo de infección es altísimo. Si yo no me lavo las manos, si yo no utilizo una adecuada técnica, el paciente en 3 o 4 días me entra encontramos que se encuentra séptico, pero ¿por qué está séptico si estamos bien? No, pues obviamente es una infección asociada al cuidado de la salud y es una complicación adicional al paciente, que pues no es lo que queremos con el paciente. Control de temperatura. La termorregulación es supremamente importante en el paciente. He encontrado pacientes con terapia ECMO con metas de temperatura de 37 con 34 grados centígrados. Y uno dice, hay métodos y termorregular el paciente como son las mantas térmicas o en su defecto más utilizado que es el blanquetrol,
que me ayuda a mí a determinar si está muy alta o baja la temperatura y regularla en el paciente. Hidratación ocular. En Fundación lo hacemos con ácido poliacrílico, una gotica en cada ojo, para evitar úlceras a nivel ocular. Los cambios de posición. Estos pacientes con ECMO, el índice más grande que hay en complicaciones de paciente ECMO por parte de enfermería son las lesiones en piel. Un paciente ECMO no quiere decir que no le voy a cambiar de posición. Un paciente de ECMO se puede cambiar de posición con terapia respiratoria, enfermero ECMO, enfermero paciente y auxiliar de enfermería. ¿Cada cuánto? Dependiendo de la condición clínica del paciente. Baño general, claro que se puede hacer cada 24 horas. Es importante el confort del paciente. En patrón nutricional y metabólico, nos toca ser muy juiciosos también con el paciente. Uno, un control de glicemia estricto. El paciente me puede pasar de una hipoglicemia a una hiperglicemia en un momento por su tipo de metabolismo en el cual se encuentra. Entonces es importante el control glucométrico, los correctivos de glucometría si los requiere, soportes con soluciones destrozadas si las requiere o con infusión de insulina si es necesario. El inicio precoz de nutrición enteral. Estos pacientes es importante que valoremos siempre la presencia de hilio paralítico. Un paciente cuando se encuentra con niveles de sedación altos por mucho tiempo, puede entrar en el hilio paralítico y no nos damos cuenta. Tenemos que valorar si hay distensión abdominal, una placa abdominal. Todo esto me puede a mí determinar si iniciamos o no nutrición enteral, pero pues ahorita les van a hablar todo lo que es soporte enteral y parenteral en paciente de cuidado crítico, pues no me voy a meter mucho con esto. Pero como cuidado de enfermería importante, cuidados con la sonda nasogástrica, permeabilidad de sonda y por último, medición de residuo gástrico. Control y detección de problemas, evitar acodamiento de circuito, tenemos que verificar que este no se nos acode, detectar presencia de coágulos y observar el estado de la membrana. Complicaciones, hemorragia en un paciente, claro, por los niveles de coagulación. Complicaciones neurológicas, sí, si no hay una oxigenación adecuada. Infecciones, que eso depende netamente del personal de la salud. Isquemia y trombocitopenia. Y ya por último, quiero resaltar los cuidados de enfermería o las funciones de un auxiliar de enfermería dentro del paciente con terapia ECMO. Que es importante que ellos nos ayuden a nosotros mucho con lo que es el control de temperatura a horario, para así definir qué tipo de termorregulación le vamos a aplicar al paciente. Asistirnos en los cambios de posiciones, en la medida pues en lo que sea posible dependiendo de la clínica del paciente. Evitar puncionar el paciente. Claramente se sabe que un paciente con ECMO no se puede puncionar ni para la toma de glucometrías, por ende se deben tomar de una línea arterial. Registro y control de la cantidad y características de deposiciones, control de la diuresis a horario y avisar disminución y aumento donde esto pase. Uno usualmente tiene que orinar más o menos un cc por kilo por hora un paciente conectado a una terapia ECMO y registro horario juiciosos en hoja de enfermería de los signos vitales. Entonces, estas funciones son primordiales del auxiliar porque son nuestra mano derecha dentro del cuidado de enfermería. Y por último, quiero concluir con 4 cosas supremamente importantes. 1, el paciente es único. Cada paciente lo tenemos que mirar de manera holística. Cada función de enfermería va enfocada a ese paciente como tal, dependiendo de su clínica, de sus necesidades y de lo que queremos lograr con el paciente. 2, la enfermería en terapia ECMO es la profesión más importante que hay porque estamos directamente con el paciente 24/7. 3, los auxiliares de enfermería cumplen un papel supremamente importante para evitar complicaciones en una terapia ECMO, ya que son los encargados de avisar cualquier cambio en cualquier alteración en algún signo vital. Y por último, invitarlos a conocer un poco más de esta terapia. Es una terapia que en la actualidad está siendo utilizada para salvar muchas vidas y nos ha ayudado a sacar muchos pacientes que creíamos que no iban a salir de su falla. Muchas gracias.